Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el Padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Voy a tocar algunos temas como la reducción de la cultura. Reducir quiere decir, pues, restar, quiere decir quitar. Empequeñecer. Morena trata de empequeñecernos porque rechaza que nosotros somos fruto de un periodo de la historia, que la historia comienza, como todos sabemos, desde que el ser humano empezó a escribir. Desde que empezó a escribir hace más o menos unos 5,000 años, tenemos la historia. Algunos dicen que 10,000. Bueno, está bien. Pero hace como unos 5,000 años tenemos historia, tenemos registros. Porque aunque hay restos de aquellos tiempos que ahora se llaman arqueológicos, arge es principio, la logía es estudio de los inicios de las civilizaciones a través de sus restos que han dejado, edificios, pinturas, muebles, piedras labradas, etcétera. Si nosotros desconocemos la historia y nada más nos aplicamos ahora dizque a estudiar un humanismo mexicano, primero, ni existe. No existe un humanismo mexicano, porque el humanismo es el sustantivo y mexicano es un adjetivo. Un adjetivo no es lo esencial de una cosa. Entonces no hay un humanismo mexicano, hay un humanismo. Ese humanismo lo definió Cicerón. Bueno, van a decir, padre, ¿quién era Cicerón? Pues el mejor orador de Roma, de la antigua Roma, que murió más o menos en el año 40 y tantos antes de Cristo. Es el filósofo más destacado de la Roma antigua. Sabía griego. Bueno, en ese tiempo el griego era como ahora el inglés. Y estudiaban las obras griegas porque en la cultura griega está todo, y al decir todo, está todo, lo del pensamiento, la filosofía, la ciencia no, porque la ciencia se empezó a desarrollar más hace 500 años, pero ya existían las bases de la ciencia como las matemáticas, la arqueología, etcétera. El humanismo lo definió como amor a la humanidad. Naturalmente que esto es muy vago, y amor a la humanidad es querer servir a la humanidad y ayudarla. Bueno, ¿qué es la humanidad? La característica que nos hace seres humanos, como lo blanco es lo que hace que haya pintura blanca, que haya luz blanca, etcétera, etcétera. Entonces el humanismo es, en primer lugar, un amor hacia todos los seres humanos, empezando por los más cercanos, por supuesto. Luego está lo que verdaderamente es el humanismo, estudiar una ciencia base o un conocimiento básico que comprende aritmética, geometría, música, retórica, astronomía, en aquel tiempo astrología, y algunos otros conocimientos, sobre todo la literatura. Litera es letra, la literatura es el arte de escribir. Y ya definiéndolo mejor,
es el arte de la escritura bella, hermosa. Bueno, si nosotros no conocemos la historia, aunque sea de una manera elemental, vamos a tratar de inventar el hilo negro y el agua tibia, porque ya todo está inventado en el sentido filosófico. Todo lo que se ha pensado después de los griegos es nada más unas anotaciones al margen. Naturalmente que hay unas anotaciones muy importantes y otras que no sirven, por supuesto. Entonces se necesita saber de literatura, se necesita saber de historia, se necesita saber de arte, de las bellas artes. Una de ellas es la música. Este humanismo mexicano es una tontería, porque México, ¿qué es lo mexicano? Bueno, como ellos lo entienden, los de Morena, el mexicano es el corriente. Bueno, vamos a ver, ¿quiénes son los representantes de la mexicanidad para los morenucos? Pues primero López Obrador, enseguida sus hijos, su esposa, después son todos sus seguidores más cercanos, como Noroña, como el de la jirafa enamorada, el Adán Augusto, y también serían pues como los Yunes y todas las personas que no tienen moralidad, que solo actúan por interés y que además solo deben de tener dos cualidades: ser fieles, 98%, ser capaces, 2%. Entonces, quien sea adicto a López Obrador puede ser lo que López Obrador le mande a hacer, aunque no va a hacer nada. En realidad, juntar a un montón de gente idiota no mejora para nada la anti-idiotez. Bueno, el humanismo que nos llegó a nosotros es español, pero Europa no estaba separada de los mismos países. Lo que se desarrollaba en uno, se desarrollaba en los demás. Por ejemplo, la ciencia empírica, pues empezó en Inglaterra, teóricamente, con Bacon, Francis Bacon, y acá en Italia, pues empezó, que eran contemporáneos, con Galileo. Galileo es el padre de la ciencia moderna. ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia antigua y la moderna? Que la ciencia antigua se basaba en conocimientos no comprobados. Naturalmente no podían comprobarlos. ¿Cómo los iban a comprobar? Para poder comprobar los conocimientos hay que tener herramientas. Y la primera herramienta que inventó Galileo pues fue el telescopio, no que él lo haya inventado. Él usó el telescopio para conocer lo que era la luna, el sol, las estrellas y todo lo que hay fuera de la tierra, que no era el cielo de la religión. Bueno, está muy bien. Ahora, el humanismo nos dice que hay cualidades humanas que hay que desarrollar. Una es la inteligencia, todo el saber de todo tipo. Saber religioso, saber político, saber económico, saber científico, todo tipo de saber. Se tiene que desarrollar en muchas personas porque no podemos abarcar ninguna de nosotros todos los conocimientos. Y allí viene ya la división de conocimientos, de materias y de prácticas. Luego,
Otra parte del ser humano es lo artesanal o lo artístico. Lo artesanal es aquello que se hace para servir de algo. Es muy importante, la alfarería. Pero por otro lado está el arte, que no es práctico, sino es decorativo, vamos a decirlo de esa manera. Porque todos los griegos desarrollaron unas teorías para hacer sus hombres perfectos y mujeres en las estatuas. Y nunca esos seres que están representados en las estatuas pueden estar en la realidad, porque juntaron lo perfecto de muchos seres, los hombres, para poner un cuerpo hermoso, armonioso y con un rostro bello, sin defectos. Y eso es el humanismo. El humanismo es poner al hombre como medida de todas las cosas. Los edificios se hacen para los hombres. Bueno, ya luego veremos que las personas ambiciosas que se creían dioses, pues hacían edificios para dioses, como las pirámides de Egipto, como los edificios romanos. Al final, los emperadores eran dioses, los consideraban dioses en vida, y al morir, dioses celestes. Algo así como que quieren todos que los papas sean santos, que aquí en la tierra sean el Santo Padre y después sean un santo del cielo. Así eran los emperadores romanos y así eran los faraones egipcios. Y así, bueno, aquí en Mesoamérica, pues casi no. Por lo tanto, si uno conoce el humanismo, se da cuenta que lo que proponen como humanismo mexicano es un pendejismo. ¿Cuál es la base de la ciencia? Las matemáticas, la medida, el peso. Por eso voy a poner un caso muy concreto. Va una persona y el médico le diagnostica una gripa o gripe, como dicen algunos, y le receta cierta medicina, pero si nada más le pone contra la gripe, tome mejorales, pues luego cuando va a la farmacia le dicen, bueno, ¿en qué cantidad y cuánta cantidad va a tener cada mejoral? ¿Cuántos miligramos y cada cuándo? Entonces se tiene que regresar para decirle al doctor, oiga, tiene que decirme qué tipo de mejorales y cada cuándo me los tengo que tomar y cuántos. Ya entró las matemáticas. En las medidas de lo que ustedes gusten, entran las matemáticas, en contar los pesos y los centavos y lo que ustedes gusten. Si no hay una contabilidad, no hay una práctica que sirva. Bueno, si en este humanismo mexicano se desconocen las matemáticas, pues estamos como en la edad de piedra. Como que nosotros mismos, bueno, en la edad de piedra ya las matemáticas estaban en cierta manera implícitas en la forma de hacer sus herramientas, en la forma de cazar los mamutes y otros animalotes. No se puede decir nada que las matemáticas no sirven. Las matemáticas son la base de todo tipo de conocimiento que sirva. Por eso todas las cosas tienen indicaciones matemáticas. Luego, bueno, en el humanismo de los morenucos, las matemáticas están excluidas. Luego, la universalidad, que quiere decir toda la historia de la humanidad, la han
dividido en dos tipos de historias, las de los dominadores y las de los dominados. Y al poner ellos una etiqueta, quiénes son los dominadores y quiénes son los dominados, usan la lucha de clases de Marx, pero de una manera tontísima, porque la lucha de clases de Marx está muy estudiada y es un socialismo científico. Precisamente los socialismos anteriores a Marx eran utópicos, porque les faltaba ciencia, ciencia matemática, ciencia histórica y sobre todo deducciones. ¿Pero qué es deducir? Pues veo que esta persona todos los días llega tarde. ¿Qué deduzco? Pues que así va a llegar siempre, salvo algunas ocasiones. Si veo que esta persona cada fin de semana se emborracha, pues deduzco, es decir, conozco con anticipación que va a seguirse emborrachando cada 8 días. Puede fallar esas deducciones, pero en la normalidad no falla. Bueno, entonces, el humanismo significa las virtudes. ¿Y qué es una virtud? Virtutis viene de fuerza o de hombre. Viris es un ser humano en latín. Entonces, las virtudes son las capacidades de los seres humanos según Aristóteles. Una de ellas es la templanza, que un ser humano con una virtud ni come más ni come menos, come lo adecuado a lo que debe de ser y come saludablemente. Otro es la fortaleza, ahora se llama resiliencia. Hay que practicar la fortaleza. ¿Y qué es eso? El aguante ante el sufrimiento, y al mismo tiempo está la valentía junto con la fortaleza. Saber defenderse arriesgando la vida. Luego está en la templanza también como la ecuanimidad. Ecuanimidad quiere decir la medida correcta de los placeres. Entonces los placeres tienen que usarse, pero no abandonarse a los placeres, que serían los vicios. Naturalmente que la educación es la que pone los métodos para poder dominar los deseos. Otra de las características del ser humano, y que es una virtud, es la ira. Pero la ira con medida. Sin ira, un cobarde. Con una ira desmedida, un agresivo. Entonces la formación del carácter va a modelar a la persona. La que no tenga agresividad hay que fabricársela, y la que tiene demasiada agresividad hay que moderarla y orientarla a lo que debe de ser, la destrucción del mal y la destrucción del malo o de los malos. Entonces toda persona tiene unas virtudes que se llaman cardinales. Y ya dije que una de ellas pues es la templanza, otra la fortaleza, otra la sabiduría, que es saber distinguir entre lo conveniente y lo inconveniente, lo que sirve para una cosa y lo que no sirve. Yo quiero llegar a Roma. Bueno, está bien, puedo irme por donde sea, pero la duración para llegar a Roma, pero bueno, no voy a poner tan lejos. Quiero ir a Morelia. Bueno, hay muchas carreteras en Michoacán y en Jalisco y en Guanajuato, que son los estados aquí, vamos a decir, más comunicados, o Guerrero. Entonces me puedo ir de aquí a La Piedad,
Michoacán, y de La Piedad me puedo ir a Quiroga, y de Quiroga ya me puedo ir a Morelia. Y alguien me va a decir, ¿y por qué da esa vuelta? ¿Por qué no se va directo de aquí a Uruapan, si acaso? ¿O en un camión directo? ¿O usted en su camioneta? ¿Por qué no se va de Apatzingán a Cuatro Caminos, de Cuatro Caminos a Pátzcuaro y de Pátzcuaro a Morelia? Bueno, porque yo quiero. Bueno, está bien. Eso no se discute. Pero si usted pensara bien, tomaría el camino más corto o más seguro. Bueno, entonces la sabiduría, que es también la prudencia, la persona prudente. Entonces tendríamos que educarnos en la templanza, en la fortaleza, en la prudencia o la sabiduría y en la valentía también. La valentía va con la fortaleza. Bueno, entonces una persona podría vivir esas virtudes si toma un criterio que las domine todas, que las, vamos a decir, las encierre a todas, que es la justicia. Y ya vemos que el término justicia es muy difícil, pero la justicia es darle a cada cosa o a cada quien lo que le corresponde. Entonces, dentro de la formación humana, la parte racional, la parte emotiva, la parte práctica, la parte artística, repartir la educación entre esas asignaturas para que el ser humano hasta la preparatoria tenga una preparación mínima en todos los aspectos, para que a partir de la preparatoria y ya de las preparatorias, vamos a decir, orientadas hacia la medicina o la arquitectura o la astronomía o lo que ustedes gusten, tenga una base que le sirva para todo. Bueno, entonces la formación humanística es formar sabios, formar personas buenas, ayudarles a que vivan la moralidad, a que aprendan la moralidad, pero no con palabras, con ejemplos. Los ejemplos son los que forman los moldes de comportamiento de los demás, sean buenos o sean malos. Y los formadores, los educadores, saben que para poder formar un hábito quiere decir algo estable, se necesita querer formarlo. Por ejemplo, si hay algunas personas impuntuales y dicen quiero ser puntual, pues tiene que poner la intención de la puntualidad. Si es en la mañana, pues que alguien me despierte o un despertador. Y entonces, si de verdad quiero ser puntual, pues voy a hacerle caso y no me voy a enojar con la persona que le pedí que me despertara, o no voy a agarrar el despertador y lo voy a aventar contra la pared para que se destruya porque interrumpió mi plácido sueño. El que quiere, pues quiere. Bueno, y hay mucha gente que lo quiere, quizá por razones familiares. Allá todos los que se levantan muy temprano para irse a trabajar. Levantarse temprano para la gente joven, pues es un martirio. Sin embargo, muchas personas se educan, se dejan educar para mejorar. Pero una vez que se hace el hábito a través de repetición de acciones, como manejar, la persona que comienza a manejar, cuando uno empieza a manejar, pues tiene desconfianza, se le hace el camino quién sabe cómo,
no puede dar las vueltas bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo se van automatizando lo que uno tiene que hacer para manejar y entonces ya puede escuchar música, platicar o fijarse o pensar mientras va manejando. Ya automáticamente, si ve una luz roja, se para, etcétera. Si ve que viene un loco, pues se detiene. Por eso el humanismo es la formación de las capacidades solamente humanas y buenas. Humanas y buenas. Porque se puede formar también en el mal, con acciones malas repetidas, como la crueldad, como la mentira, como la corrupción, o simplemente la dejadez. Les hablo de todo esto porque ese humanismo mexicano ni es humanismo ni es mexicano. Los mexicanos verdaderamente buenos son nuestros héroes de la patria, que dieron la vida por darnos una patria. Y también vamos a poner pues a los revolucionarios buenos que quisieron que hubiera una república, bueno, la República de Juárez, la Constitución de 1857 y un poquito después, y la de 1917, que fue una continuación de esa Constitución. Y esa Constitución es la que nos hizo país, la de Juárez y la del 17. Y ahora que ya están destruyendo esas constituciones, pues ya están destruyendo nuestro país. Pero eso la mayoría de la gente no lo entiende. No entiende que destrozando nuestros lineamientos totales y absolutos, fundantes y fundamentales, se destruye el país. Y no es cierto que sin maíz no hay país, porque ya la mayoría del maíz se importa y sigue habiendo país. Pero sin constitución y ahora sin el poder judicial independiente de los otros dos poderes, ahí sí, la constitución se destruyó. ¿Y qué va a resultar? Pues la injusticia, solamente la injusticia. Amigos y amigas, voy a comentar sus aportaciones. Malena Orduña, ahora sí, buenas noches, padre. Malena, buenas noches. Idalia Mendoza, hola, hola. Yo esperando la platiquita segura. Pues aquí segura está la platiquita, Idalia. Buenas noches. Maritere, buenas noches, padre. Dios lo bendiga. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo para usted y toda la comunidad segura. Que pasen una buena noche. Igualmente. Idalia, Esperanza. José, buenas noches, padre José Luis y comunidad. Bendiciones. Igualmente, José Ábalos. NO, los abrazos se los das tú, le dijo doña Carlota a su chofer. Pues sí. Maritere, padre, vi una publicación donde dicen que en Yuriria y Moroleón andan los aviones espías. No, no solamente ahí, andan en todas partes. Nada más que se dejan ver, porque los aviones pueden volar a mucha altura y desde allá detectar lo que ellos quieren y a través de los satélites también. Pero bueno, eso es para causar alguna inquietud. Hermelinda López, buenas noches, padre José y comunidad. Apenas lo encontré. Sí, les estoy diciendo que tengo una censura, pero no me importa. He de seguir con esta censura que tengo. NO, el perdón y la justicia son facultades de Dios. Solo puedo interpretar a cómo Dios me da a entender lo que son para
a acercarme o alejarme, torear o confrontar, porque hasta que el rabo pase todo esto. Ay, NO, tienes razón. Maritere Serrano, si México se separa de Estados Unidos, ya no vamos a tener maíz, pues claro que no. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Mañana nos vemos a esta misma hora, si Dios quiere.